Hola, les traigo este video para mostrarles cómo es el tema de tratar de conseguir mayor realismo en nuestras mezclas cuando estamos, por supuesto, trabajando con instrumentos virtuales. Es decir, cuando no tenemos a músicos de verdad tocando sus instrumentos, sino que simulamos todo eso con nuestras librerías de instrumentos virtuales. Bueno, es muy importante ciertas técnicas a tener en cuenta para evitar sonar falsos y para poder acentuar el realismo que nosotros queremos que se escuche en nuestras músicas. Esta mañana hice el trabajo práctico de componer una pieza corta de 1 minuto, con el fin de poder estar haciendo este video y hablar de cómo fui desarrollando ciertos elementos que tuve en cuenta para que esto que vamos a escuchar ahora suene lo más natural y lo más real posible, como si realmente lo estuviera grabando una orquesta sinfónica. Por supuesto que elegí el género sinfónico y trabajé con una orquesta grande para poder poner este desafío de tener muchos instrumentos, muchas secciones y muchas cosas a tener en cuenta. Empecemos por escuchar la pieza que compuse esta mañana. Bien, se puede escuchar que pese a que no fue grabada por una orquesta de verdad y todo, bien se parece a una orquesta tocando. Hay ciertos elementos que tuve que tener en cuenta para que esto sea así, y también, bueno, por el aprendizaje y por la experiencia, también ciertos elementos que aprendí a evitar y que muchas veces la mayor cantidad de errores que reconozco en algunas músicas, tanto mías como de otras personas que me comparten, es justamente que hay ciertas cosas que se están haciendo que denotan que no es real lo que se está tocando, que no es un músico el que está tocando esto, sino que en realidad se grabó por otro lado, se hizo de otra manera. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces voy a comentarles algunos puntos a tener en cuenta para conseguir mayor realismo en nuestras músicas. Uno de estos elementos que tenemos que tener en cuenta es la articulación, es decir, cada instrumento articula de una manera particular, y si bien se comparten muchas articulaciones, especialmente entre familias de instrumentos, por ejemplo la familia de los instrumentos de metales, las cuerdas, etc., dentro incluso de esa familia, cada uno de los instrumentos articula de una manera particular. No es lo mismo la articulación que tiene un saxo que lo que tiene una trompeta, no es lo mismo la articulación que tiene un contrabajo que la que tiene un violín. El simple hecho de que el contrabajo tenga cuerdas más largas, más grandes, hace que el ataque sea distinto, el sonido sea distinto, y nosotros tengamos que prestar mucha atención a cómo lo utilizamos para sonar lo más real posible y evitar que suene... voy a ejemplificarlo. Esto sería un saxo, una simulación de un saxo muy mal hecha. Bien, ahora, si yo presto atención a la articulación, al fraseo que utiliza un saxofonista, podría grabar algo así y sonar mucho más convincente. Es decir, esta segunda audición que hicimos del saxo sampleado es mucho más real que la primera. Voy a pasar nuevamente una y otra para que puedan escuchar la diferencia entre algunos errores que fui cometiendo, especialmente en la articulación, para que puedan notar cómo es solamente cambiando este punto, o solamente teniendo en cuenta cómo articula el instrumento y utilizándolo coherentemente, podemos
evitar ser falsos y podemos mostrar que realmente lo que se está escuchando, bueno, esto es un saxo parece, esto parece un saxo realmente. Esta es la idea, vamos a escuchar rapidito una y otra versión para que puedan comparar rápido. Bien, esto corresponde a la articulación, es decir, les recomiendo que tengan muy en cuenta el estudio, el conocimiento de la articulación de todos los instrumentos, todos, no solo instrumentos de orquesta sinfónica, sino también cualquier otro instrumento con el que vayan a trabajar en una composición. Sería bueno también que se puedan juntar con músicos, con instrumentistas, invitarlos a sus casas y compartir quizás experiencia propia a cambio de que el músico nos comparta a nosotros sus experiencias propias y nos cuente cómo es el instrumento, qué puede tocar, qué es lo que no puede tocar. Tratar de comprar instrumentos, si uno puede comprarse algún instrumento, un violín, aunque no vaya a tocarlo, bueno, quizás es un gastadero de plata, pero tener un violín y aprender a tocarlo ayuda a que uno descubra qué es lo que uno puede hacer sin que se lo tenga que contar otra persona, descubrir cosas desde una perspectiva completamente nueva. Y me estoy yendo un poquito por las ramas, esto correspondería a otro tema, pero bueno, me quiero focalizar en el tema de que la articulación es súper importante conocerla y poder dominarla técnicamente en los instrumentos virtuales para que en nuestras mezclas no suene como ese primer saxo que escuchamos antes. Otro tema a tener en cuenta es el fraseo. Es decir, así como cada instrumento tiene su propio abanico de articulaciones, cada instrumento también tiene una forma, por historia, de frasear. Más allá de que han habido referentes en cada uno de los instrumentos y los géneros musicales a lo largo de la historia que han cambiado todo esto, y uno puede decir, quiero que toques más la guitarra a los Slash, o quiero que lo toques a los Steve Vai, o quiero que lo toques a los Brian May, qué sé yo. Más allá de que hay ya sonidos propios, fraseos propios de ciertos músicos, de ciertos géneros, lo que sea, el instrumento en sí ya propone un tipo de fraseo. Yo lo voy a comparar, por ejemplo, cómo sería una grabación de una guitarra eléctrica en donde este elemento del fraseo estuvo muy descuidado y se cometió el error de no sonar realista por descuidar la articulación, perdón, la articulación también, el fraseo propio de la guitarra. Este sería una mala grabación de una guitarra BST. Por el contrario, si yo presto de vuelta. Por el contrario, si yo presto de vuelta. Por el contrario, si yo presto atención a la articulación y al fraseo de la guitarra, puedo grabar una guitarra eléctrica sampleada, o sea, no lo grabé yo con la guitarra, sino con el teclado, con el controlador MIDI, y sonar mucho más realista. Si presto atención puedo conseguir algo como esto. Bien, y podemos notar que la diferencia entre una y otra versión, ahora las vamos a comparar rápido, es muy grande. Y la diferencia solamente radica en que yo al grabar esta segunda guitarra presté mucha atención a cómo frasea la guitarra, a cómo articula la guitarra, y la grabé de una manera como uno esperaría que un guitarrista la toque. Vamos a escucharla de vuelta rapidito, una y otra versión para comparar rápido. Esta es mi sesión donde tengo la partitura, el score general acá estamos, de este trabajo, y voy a verlo así de manera corrida para poder verlo entero. En este caso yo hice resaltes en distintos colores para señalar lo que son las distintas partes o funciones de la música en este arreglo, es decir, todo lo que está coloreado en verde corresponde a la línea principal, al motivo principal. Lo podemos escuchar ya desde el tercer compás, este motivo musical. Luego vemos que el motivo pasa también a la sección de primeros violines, también los oboes lo citan. El motivo también es continuado por las trompetas, perdón.
Y bueno, también está en los segundos violines y hacia el final pasa lo mismo, trompetas y segundos violines con esta melodía principal. En color amarillo yo me marqué todas las que son las respuestas a este motivo principal, es decir, la contramelodía o el contrapunto, una segunda línea melódica que lo que hace es que cuando nuestro oído tiene descanso de la melodía principal, estas aparecen para darme esta sensación de que la música no se estanca, que la música está avanzando. Nuestro oído necesita descansar, pero no puede aburrirse. Entonces, en los descansos de las líneas melódicas principales aparecen estas líneas melódicas secundarias, estos contrapuntos de estas segundas melodías, para acompañar a todo este movimiento compositivo. Pintado en color celeste grisáceo, tengo todo lo que corresponde al espectro, todo lo que corresponde a la sección armónica, a la función de demostrar, hacer escuchar cuál es la armonía de lo que está sucediendo. Entonces, los trombones y la tuba principalmente se encargan de armar el acorde. No necesito que esté demasiado repetido por otros lados. En el caso del arpa, en la introducción, me presenta un poquito esos colores con un arpegio suave de 2 notas. Y los trombones y trombón primero y trombón segundo junto con la tuba me arman la tríada del acorde que estoy trabajando. En el caso de la sección B, cuando vamos a un tempo más ágil y el carácter de esta pieza cambia, los trombones y la tuba, al igual que el arpa y los chelos, me van a marcar la armonía, pero además no solo van a estar marcándome la armonía, sino también la van a estar haciendo con una figura rítmica, es decir, hay corcheas constantes en los chelos y en el arpa, y hay una figura rítmica muy fuerte en los trombones y en la tuba. De esta manera la orquestación se enriquece. Tenemos un contrapunto rítmico muy grande en las secciones de los woodwinds, en los instrumentos de madera, especialmente en los oboes, cornos. Voy a hacer un poquito de zoom acá para que lo podamos ver mejor. Oboes, vamos a tirarlo esto para acá, ahí va. Oboes, corno inglés y clarinete en si bemol. Especialmente estos 3 instrumentos me van a estar llevando la contramelodía principal, que es muy rítmica. Fíjense, hablando también después de lo que son las articulaciones, los estacatos acá, frases ligadas, estacatos, frases ligadas en las flautas, en el flautín y en los clarinetes, divididos en primer clarinete o clarinete 1 y clarinete 2, con una contramelodía a esta contramelodía rítmica. En este caso, bastante acentuado, un patrón repetitivo que ayuda a que la música avance, que gane más movimiento y que gane mucha más profundidad y mucha más textura de instrumentalización. Cada vez es más un tutti y todos los instrumentos tocando juntos. Seguimos con la línea en trompetas, la melodía principal, así como los segundos violines la van a estar llevando. Fíjense que ahora los primeros violines con una nota larga en pedal, lo único que están haciendo es marcando el contexto armónico. La función que están cumpliendo los primeros violines en este momento musical son de representación de la armonía. La función que tiene el arpa, los violonchelos, los tímpanis también, son una función rítmica y armónica, porque están marcando la armonía con una frase rítmica bastante marcada. Acá tenemos algo parecido en los instrumentos de vientos, y en estos otros instrumentos de viento tenemos lo mismo, pero ya con una función melódica y rítmica. Y bueno, creo que ahí estamos, más o menos. Es decir, este especie de mamarracho de colores en toda la partitura, podría sacarlo, vamos a sacar los resaltes, ahí está, ahora se ve mucho más claro. Me ayudan a mí a identificar los momentos en donde las funciones se están correspondiendo, de manera de poder ver yo si estoy siendo coherente, si estoy siendo realista, si estoy siendo también no solo dinámico, sino interesante. Fíjense que, vamos a ver de vuelta los resaltes, fíjense que los colores en verde, la línea de la melodía, aparecen en distintos instrumentos, distintas familias de los instrumentos, y eso es muy interesante. Los resaltes amarillos, esta contramelodía, aparece primero en dos instrumentos, en el Glock, en la celesta, bueno, en 3 en realidad, y en la trompa, y luego se van sumando otros instrumentos como son el fagot, el corno inglés y la flauta.
Esto hace que sea más entretenida, que la música sea más interesante, también que sea más compleja, y no compleja porque sea difícil o que sea más elaborada, sino porque realmente va evolucionando esta música y va siendo cada vez un poquito más interesante. Y eso es bueno, eso es positivo para la mezcla. Perdón, para la mezcla no, para la música, para la composición. No quiero meterme mucho en el tema composición. Quería detallar un poquito el tema de la orquestación y el tema de los roles y de cómo estos roles van intercambiándose para llevar siempre las postas. Y las postas son melodía, armonía y ritmo. Bien, en lo que refiere a dar un pantallazo general de cómo fue que grabé esta música, voy a mostrarles acá mi sesión. En este caso voy a silenciar el canal de audio porque voy a llegar a eso en un rato y voy a habilitar el canal de MIDI donde podemos ver todos los instrumentos MIDI que fui usando para que sonara esto dividido en carpetas y en cada carpeta un grupo de instrumentos, por ejemplo instrumentos de percusión, instrumentos de brass, metales, maderas, cuerdas y en este caso arpa, no hubo piano. Hay una opción de visibilidad que estoy trabajando acá en esta sesión de Cubase que me permite trabajar con todos los instrumentos que están en uso y ocultando los otros. Yo tengo un atajo para desactivar esta opción y en este caso ver todos los instrumentos con los que puedo llegar a trabajar en las secciones, y si toco un comando desactivar aquellos instrumentos que no estoy usando para que mi vista sea mucho más precisa y yo pueda ver solamente los instrumentos que tienen, o sea, los canales que tienen información MIDI en ellos. Si yo lo desactivara, podría ver también los canales que no tienen información MIDI, como en el caso de este piano, esta arpa, un ensamble de cuerdas, etcétera. Voy a desactivarlo de vuelta, así puedo ver solamente los canales donde tengo información MIDI. Bien, esto está ya terminado, ya grabado, ya mezclado, ya hecho todo el trabajo. Voy a pasar a mostrarle un poquito más o menos cómo es que están formada esta sesión de trabajo. Las cuerdas con color verde para que puedan ser fácilmente reconocibles. Primeros violines, segundos violines, violas, chelos y contrabajos. Las maderas en color celeste o azul, pícolos. Fíjense que trabajo con las secciones y con las articulaciones, es decir, en este canal tengo por ejemplo los oboes, son dos oboes, en articulación de staccato, y en este otro canal tengo los oboes con articulación de legato, o sea, es el mismo sonido pero articula en esta parte de manera ligada y en esta parte de manera staccato, de manera más cortada, otro tipo de articulación que tienen los oboes. Lo mismo con los cornos ingleses, tenemos el corno inglés ligado, el corno inglés staccato, lo mismo con las flautas. Pasa algo parecido con los clarinetes, solo que los clarinetes ligados no los utilicé. Yo puedo ver que tenía acá la opción de clarinete, pero bueno, usé solamente la articulación de staccato de los clarinetes. Bien, en color anaranjado o naranja tenemos la sección de metales, el brass, las trompas, los horns, trompetas ligadas, trombones y la tuba en versión ligada, articulación ligada. Y instrumentos de percusión en violeta tenemos el Glock, la celesta, un platillo, solamente los cymbals, en el cambio de estructura de la parte A a la parte B, tímpanis, esto es una pandereta y el triángulo para la segunda sección de esta pieza musical. Bien, de esta manera yo puedo organizar y ver con mucha claridad, puedo seleccionar solamente una parte de la orquesta para escucharla, puedo silenciar alguna otra parte que yo quiera no escucharla. Y de esa manera puedo darme cuenta más o menos de si el arreglo viene funcionando o si no está funcionando. Esto en un pantallazo general. Después voy a trabajar con el audio. Cuando termino y estoy conforme con el MIDI, paso todo en un render. Quizás en algún video pueda explicar un poquito lo que es esto de hacer renders y demás. Y en este caso tengo todo lo mismo pero en formato audio. Es decir, el canal de arpa la tengo en formato de audio. El canal de violines, el canal de segundos violines, etcétera. Bueno, todo ya es información en canales de audio, por lo tanto puedo tener inserciones, puedo utilizar plugins, lo que yo necesite para mezclar esto. ¿Qué pasa? Las librerías
normalmente vienen ya con un nivel de trabajo bastante bien realizado y no hace falta ecualizar porque no hay ruidos molestos en el medio, no hay nada demasiado raro. Lo único que sí encontré un poco raro fue, si no me equivoco, en el bassoon, en el fagot, un poco de ruido raro, y dentro de las inserciones trabajé con el, acá lo tengo en la otra pantalla, el RX Dialog Denoise, que es un atenuador de frecuencias de ruido. Lo que hace este plugin es reconocer la suciedad, el ruido, el shhh, que se escucha de fondo dentro de un momento musical, y eliminarlo. Esto también atenúa ciertas frecuencias, es como que rompe un poco la limpieza del sonido, del mismo modo que rompe también la naturaleza de ese sonido que fue grabado. Lo distorsiona un poco, pero no tanto, no es tan drástico, y en este caso el fagot vino demasiado sucio y preferí utilizarlo para limpiar un poquito esta señal. Fuera de esto, no tengo inserciones en ninguno de los otros canales, es decir, no hay nada de reverb, EQ, compresores, nada por el estilo funcionando, porque ya las librerías venían muy bien por default, por inicio. Pero bueno, de esta manera conservo los mismos colores para los mismos grupos de instrumentos, y en la consola de mezcla, vamos a ponerla en la pantalla, bien, ¿por qué está así? Ahora está mucho mejor. Bien, puedo ver que tengo en esta sección los instrumentos, los canales de audio. Solamente arriba los dibujitos de los grupos de instrumentos a los que estoy haciendo referencia en cada uno de los canales para poder visualizarlo mucho más rápido. Canales de envío, si yo necesito de repente escuchar solo las cuerdas, puedo escuchar solo las cuerdas. Si quiero escuchar solo los woodwinds, las maderas, puedo escuchar solo la madera. Y ven que yo al cliquear en solo, automáticamente me selecciona en solo todo ese grupo de instrumentos. Para mutear lo mismo, si yo quiero mutear por ejemplo la percusión, muteo la percusión y se mutean todos los canales de instrumentos que pertenecen a ese grupo. Lo mismo con el fader. Yo puedo bajar el fader de la percusión y escuchar a los instrumentos de percusión mucho más atenuados en volumen para tener una mayor claridad de qué es lo que está pasando en los otros instrumentos. Esto está genial. Podemos ver que el seteo está hecho desde acá, lo que es el routing, o sea, las rutas por donde entra y sale el audio. Las entradas siempre la misma, pero la salida podemos ver que, por ejemplo, todos los instrumentos que pertenecen al color celeste o azul de instrumentos de madera están seleccionados al grupo de woodwinds, que es este grupo que tenemos acá. Entonces, todo lo que yo modifique acá me va a estar modificando en forma paralela a todos los canales que estén siendo ruteados a esta carpeta. Del mismo modo, hay 4 canales de efectos o effects. Como ya les dije, las librerías ya vienen con su seteo bastante bien hecho y no es necesario agregarle nada por el estilo. Lo único que agregué en uno de los canales, el Artiverb, este plugin que me genera me da la posibilidad de trabajar una reverberancia, y está un poco subido. Como ven, elegí el Disney Hall, donde graba la Filarmónica de Los Ángeles, para, bueno, que tenga un poquito de coherencia con lo que estoy haciendo. Estoy haciendo algo cinematográfico, hollywoodense, no hay nada más que Disney Hall que me ayude a reconocer lo que yo estaba haciendo y que me consiga ese sonido también. Le agregué un poquito más de brillo al subirle un poquito los agudos, y fíjense que puedo también seleccionar, lo tengo en la otra pantalla, distintos estudios con sus propias ecualizaciones para que la reverberancia suene como en los estudios a los que estamos haciendo referencia cuando lo buscamos. Yo pudiera buscar también la reverberancia que tiene un estadio de fútbol, y tengo la opción de elegir, bueno, distintos estadios. Puedo elegir la reverberancia natural que tendría un mausoleo, un club, una sala, una habitación, distintos tipos de sitios donde yo quiera que la ecualización trabaje de cierta manera. Fíjense que la ecualización que tengo en esta opción de Next Door, o sea, la habitación de al lado, el sonido se va a escuchar de una manera altamente modificada en relación a lo que era la ecualización original, que era Disney Hall, donde podemos ver, bueno, otro espectro armónico de la ecualización de esta reverberancia. Este canal de efecto
tiene ruteos que en realidad son envíos en algunos instrumentos, y seleccioné solamente, exceptuando el pícolo, desde los oboes, toda la familia de instrumentos de maderas, instrumentos de metales, instrumentos de percusión, reconociendo que al ser instrumentos que están situados al fondo de la orquesta, mirando el escenario, como si uno se parara a mirar de frente al escenario, la percusión está bien al fondo, las trompetas, trombones, tuba están al fondo también, y los instrumentos de madera también están al fondo, es decir, no están al frente como lo es los instrumentos de cuerda. Entonces le agregué un poquito de envío, no es demasiado, al canal de efecto, es decir, que del 100% solamente un 20% de esto está siendo pasado por el canal de efecto, y el 80% está yendo directamente al máster. De esta manera yo tengo un poquito extra de reverb en los instrumentos donde yo selecciono, y en algunos mando una cierta cantidad de reverb, y en otros mando mucha más cantidad de reverberancia porque quizás están ubicados en un lugar, o quizás el sample ya no venía con demasiada reverb y yo necesito ajustarle un poquito más para que suene más tridimensional el sonido. De la misma manera están trabajados los paneos. Podemos ver en esta sección que los paneos de R me indican que el sonido está saliendo direccionado hacia el parlante derecho, right, y los paneos con L, left, me están indicando que hay una desviación del sonido prominente del parlante de los monitores de audio izquierdo, del monitor de audio izquierdo. Entonces, al trabajar esto puedo darle tridimensionalidad a la orquesta al referirme a las capas de qué tan lejos, qué tan cerca están, no solo con el volumen, sino también con la reverberancia. Y también un poquito de tridimensionalidad horizontal, es decir, los primeros violines, si yo estoy parado en el medio de la sala de concierto, lo voy a escuchar a mi izquierda. Por más que en la reverberancia se envuelve todo y lo termino escuchando por todos lados, prominentemente van a venir de mi izquierda. Las violas están en el centro de la orquesta, las voy a escuchar bien en el centro. Tenemos acá, por ejemplo, las violas completamente en el centro, violines segundos bien a la derecha, violines primeros un poquito a la izquierda, los chelos levemente a la izquierda y los contrabajos también. Lo mismo con cada uno de los instrumentos, están levemente alterado el paneo para que simule lo que en la realidad de estar en una sala escuchando una orquesta sinfónica deberíamos estar escuchando a estos instrumentos. Bien, esto es lo que tiene que ver con el armado, el diseño de la mezcla. Es muy general, es una mezcla súper básica, pero efectiva, porque en teoría funciona. A mi canal de Master le agregué algunas inserciones, como lo son, vamos a traerlas acá a pantalla, las tengo en mi otra pantalla, ahí está, acá estamos con esta, y el denoise no, esto estamos bien con esto, sí. Bien, Center, este plugin me permite trabajar un poquito el nivel de apertura que yo puedo tener en una mezcla. Al trabajar el nivel de salida central y el nivel de salida laterales, yo puedo atenuar un poquito esta intensidad, elevar un poquito esta, y de esa manera la mezcla se me abre, y se abre muchísimo. Es buenísimo el efecto que tiene usar este plugin, es espectacular. Este otro plugin, el Oxford Inflator, no lo sé usar demasiado bien. Lo que sé es que cuando lo pongo con un porcentaje, vemos un 20% muy pequeñito de efecto, la mezcla toma un poquito de gusto bastante interesante. La verdad que yo no soy ingeniero de mezcla, no estoy muy lejos de entender lo que entiende un ingeniero de mezcla, pero metiendo un poquito de mano aprendí a usar algunos plugins con criterio, y siempre dejándome llevar por el oído y por lo que escucho, lo que está bien, lo que está mal, lo que me gusta, lo que no me gusta. Y bueno, en este caso el Oxford Inflator es un plugin que uso bastante siempre en los canales de salida, ya para que toda la mezcla final me procese por este plugin. Y con una suave inserción de esto puedo ganar ese lindo efecto que este plugin me propone. Acá el L2, lo único que hago desde aquí es darle un poquito más de potencia, más de volumen al atenuar estos valores.
tener un poquito más de nivel de salida, de ganancia, siempre procurando que no entre en pico la señal original. Es decir, yo no puedo subirle el volumen, pero que me pique. Yo necesito que, controlando todos los niveles de intensidades altísimos donde puede llegar a haber un pico, le subo el volumen todo lo que puedo a todo ese espectro armónico que está centrado entre los picos y los niveles más suaves, más tenues de intensidades. Bueno, son plugins bastante comunes, bastante conocidos, y no uso demasiado. Ya ven que no uso ni ecualizadores ni compresores. Ya la música, las librerías vienen bastante bien ecualizadas, bastante bien mezcladas, bastante bien, vienen excelente. Entonces solamente me doy el gustito de trabajar muy poquito algunos plugins, algunos efectos, y hacer algunos envíos muy simples para conseguir que la mezcla final sea lo mejor posible. Hablando de dinámica, vamos a ver, por ejemplo, en mis canales de MIDI, por ejemplo, los primeros violines, vemos la opción de control de modulación, cómo está bastante retocada. Esto lo fui, por un lado, grabando con mi mano izquierda en el control CC de modulación, y por otro lado fui editando manualmente cuando mi toque no reflejaba lo que yo necesitaba. En tal caso yo podía exagerar un poquito más o atenuar un poquito más algunos de los movimientos y dejarlo reflejado para que se escuche de esta manera. Esto lo trabajo demasiado en las cuerdas, porque las cuerdas tienen ese toque, esa forma de trabajar la dinámica bastante. Se usan muchísimo las dinámicas en las cuerdas, entonces ven que está bastante retocado este oleaje de automatización en los instrumentos de cuerda. En este caso vemos que está todo plano porque esta articulación corresponde a los staccatos, y en los staccatos esta librería trabaja sobre la velocity, o sea, sobre la fuerza con la que yo toco la tecla para darme el volumen. Entonces no importa qué modulación esté trabajando yo, qué tan fuerte o baja esté la rueda de modulación, sino que el nivel de volumen va a estar marcado por la fuerza con la que yo toco. Y pueden ver que la fuerza con la que yo toco cada una de las teclas es distinta. Acá vemos acentos, picos de acentos, vemos algunas notas secundarias y vemos otras notas menos acentuadas. Vemos mucha simetría, esto está bastante prolijo. Creo que no metí mano mucho acá, creo que esto fue en primera toma grabado, así quedó. Y bueno, pero bueno, en el caso que corresponda a trabajar con las dinámicas, es importante reconocer que el nivel de volumen que nosotros estamos trabajando en cada una de las notas, no solo en las notas largas, sino también en una frase musical. Podemos ver, por ejemplo, que esta frase musical son 4 notas nada más, pero crece y luego se atenúa. Bueno, todo esto ayuda a que la dinámica sea bastante similar a lo que sería la dinámica real que utilizaría un instrumentista o una sección de instrumentistas tocando. Bueno, como conclusión y como cierre para este video y este tema que desarrollé en él, quisiera recomendarles que hagan la mayor cantidad de trabajos posibles y que lo hagan de una manera lo más completa posible. Vieron que yo les compartí la partitura, que les compartí también un análisis, no solo un análisis melódico, sino también un análisis de la armonía, de la armonización que se hizo, de la contramelodía, de cómo es el trabajo del desarrollo de las distintas voces, de los instrumentos interviniendo, saliendo, un estudio profundo sobre la articulación que están trabajando y un estudio también sobre la mezcla que van a implementar y de cómo la van a trabajar. De esta manera ustedes al hacer todo este proceso completo van a poder quedarse con los resultados de este aprendizaje, de este proceso. Justamente el proceso es lo que nos hace aprender a nosotros. No aprendemos viendo videos, no aprendemos leyendo libros, aprendemos intentando poner en práctica estas cosas, equivocándonos y mejorándolas en la práctica siguiente. Es un proceso de continua evolución, práctica, prueba, error, práctica, prueba, error, hasta que cada vez los errores son menos evidentes, menos peligrosos, y cada vez los aciertos son más finos, mucho más detallados, pasa mucho más desapercibidos también los aciertos cuando uno agarra mucha práctica, pero está bueno llegar a ese nivel, por lo menos a lo que refiere a este tema de conseguir realismo, en donde cualquier persona que escuche nuestra música
no se distraiga dándose cuenta de que fue grabada con un teclado, con un mouse y una computadora, sino que fue grabada por una orquesta o por un bajista de verdad, un guitarrista de verdad, un saxofonista de verdad. La idea de conseguir realismo es que puede escucharse sin que uno preste atención a los aspectos técnicos de cómo se trabajó eso, sino que se distraiga en el sonido del instrumento y en la música que está pasando ahí. Los invito entonces a que me compartan como lo vienen haciendo y la verdad que estoy muy agradecido. Si quieren sus músicas, sus opiniones, sus preguntas, mi contacto queda abierto para quien quiera contactarse y hacerme preguntas. Voy a tratar de contestar lo más rápido posible y contestar a todos. Y para eso también estoy haciendo estos videos. Les recomiendo que vean los videos anteriores que estuve haciendo y voy a intentar desarrollar algunos otros temas para futuros videos y poder en algún momento hacerme el espacio para hacerlo y compartirlo. Así que pueden suscribirse también al canal que estoy haciendo para tener novedades de cada material nuevo que esté subiendo. Les agradezco el tiempo de haber escuchado, la atención y bueno, espero que me vean en algún otro video próximamente. Gracias. Chao.